Clase número 3, Revit Estructura. El día de ayer nos quedamos o desarrollamos el tema de lo que vienen a ser nuestro solado y lo que viene a ser el tema de nuestra zapata. Quiero mostrarles también acá en lo que es en la vista 3D. Por ejemplo, esta es la vista 3D con respecto al modelado, pero también en la plantilla de Revit estructural también tenemos otra vista 3D que es de modelo analítico, como ustedes pueden ver. Ahorita no se nota, pero cuando ya comenzamos a poner lo que son nuestras columnas, va a tener un cierto parecido a lo que vienen a ser los programas de TAP y el SAP o el robot, ¿no? Que vienen a ser las cargas puntuales que se están manejando en dicho proyecto. Bueno, pero eso no lo vamos a ver, ¿no? Nosotros lo que nos vamos a dedicar es al modelado. Volviendo nuevamente a nuestro plano, vamos a tener en cuenta, como el día de ayer se le explicó, tenemos tres tipos de viga de cimentación. Una viga de cimentación que es la 001, la 002 y lo que vendría a ser la 003, ¿no? Entonces, si nos basamos acá a un detalle de la viga de cimentación, nos vamos a poder dar cuenta que la viga de cimentación es de 15 por 60 y lo que viene a ser la 2 es de 23 por 60 y lo que es la viga de cimentación 3 también es de 15 por 60 pero la diferencia es de los aceros, ¿no? Entonces, pero ¿a qué altura está ubicada nuestra viga de cimentación? Para eso nos vamos a ubicar al módulo en pórtico, o mejor nos vamos a los cortes que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un corte 1-1 que viene a ser en esta parte de acá lo que es la viga de cimentación 001 y nos dice que la viga de cimentación está encima del cimiento corrido y el cimiento corrido está a 40 centímetros por encima de la zapata. Luego tenemos lo que es la viga de cimentación también de 60 centímetros y lo que viene a ser acá el sobrecimiento, que es variable en varios aspectos, ¿no? Cuando hay una puerta, cuando hay un muro, cuando hay accesibilidad, y estos cortes nos van a servir para hacer la creación de cada una de nuestras vigas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tenemos que crear un cimiento corrido. Entonces nos vamos a Revit y para crear un cimiento corrido, por así decirlo, voy a trabajar en doble capa. Voy a decirle que me trabaje una vista también, una vista sur. ¿Y cuál es la herramienta para poder crear nuestra viga o nuestro cimiento corrido? Nuestro cimiento corrido lo vamos a crear con la herramienta que dice muro. Nos vamos a muro y nos vamos a ir a lo que viene a ser un muro de cimentación o hormigón. Esto de acá es los muros que se utilizan para desarrollar modelados estructurales. Si nos vamos a la parte de estructura, también acá hay un muro donde dice muro y también viene a estar acá lo que es el muro de cimentación, ¿no? Entonces vamos al muro de cimentación, vamos al editor de tipos, lo duplicamos y lo vamos a poner cimiento corrido. Vamos a darle en aceptar y vamos a ver nuestra vista previa, ¿no? De nuestro muro. Las características que tiene este muro van a venir a ser, ¿no?
Si entramos a la parte que es de estructura, vamos a ver que acá es el contorno del núcleo, que eso ya se explicó. Este es las dos líneas de acá, y si nosotros insertamos capas, vamos a insertar capas para nuestro muro. ¿Cuál es el material que estamos utilizando para esto? Lo vamos a dejar hormigón moldeado en situ, y el grosor lo vamos a cambiar. El grosor nos dice que es de 0.60 centímetros, ¿no es así? Ok, entonces le ponemos .60, le damos en aceptar y le damos en aceptar. Entonces vamos a ver la ubicación de nuestro cimiento corrido. La ubicación de nuestro cimiento corrido es prácticamente alrededor en todo el contorno, porque tenemos los cortes 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no es así? En todo el contorno, y los cortes que vienen a ser el 5, 6, 7 y 8 son cortes interiores, en el cual el cimiento corrido está puesto en el eje de las columnas. Entonces nosotros nos vamos al plano, y nosotros ya, ¿no? Bueno, los que llevaron el curso ya sabemos cómo poner nuestro cimiento. En este caso, primero lo que tienen que observar es la ubicación tenemos que ver la ubicación de nuestro cimiento corrido. La restricción de base nos dice que es el nivel de fondo de cimentación, y tiene un desfase de menos 4 metros hasta el nivel de fondo de cimentación, ¿no es cierto? Entonces nosotros le vamos a decir que la restricción superior no esté conectada, y el desfase de base sea, todos los muros hay que tener en cuenta que se crean desde su punto hacia arriba, no es como las zapatas que hemos creado, que se crean de su nivel hacia abajo. Entonces nuestro cimiento corrido está arrancando por encima de nuestros 40 centímetros por encima de nuestra zapata. Eso quiere decir que tenemos un desfase de 1 metro 10, 40 centímetros para relleno, 60 centímetros de peralte de zapato, más 10 centímetros de solado. Entonces tenemos 1 metro 10. Entonces le ponemos que está a 1.10, y que su altura sea de 0.60, ¿no es así? Entonces el cimiento corrido tiene un ancho de 50 y de 60 centímetros. Esto vamos a tener en cuenta en qué partes está el corte, el muro es de 60, y en qué partes el cimiento es de 50 centímetros, ¿no? En los cortes 3 y 4, en los cortes 3, corte 3, y en el corte 4, o sea, quiere decir en la parte de los extremos tenemos de 60 centímetros, y en la parte de los cortes 1 y 2, o sea, en los ejes A y B, tenemos un cimiento corrido de 50 centímetros. No sé por qué normalmente lo trabajan con un solo espesor de cimiento corrido, pero vamos a ceñirnos a lo que nos planteó el estructuralista, ¿no? Nosotros ahorita hemos creado lo que viene a ser nuestro cimiento corrido de 60 centímetros, ¿no? Nuestro ancho de 60 centímetros. Entonces nosotros tenemos nuestro cimiento corrido desde esta parte de acá, ¿no es así? Entonces nosotros, para poder ubicar nuestro cimiento corrido, tenemos que decirle también cómo es la línea de ubicación el cual va a ser dibujado. Si nosotros lo dibujamos desde el eje del muro, se nos va a dibujar de esta manera, ¿no?
o sea, se nos va a dibujar en la parte del centro de nuestro eje. Ahorita no se alcanza a ver en esta planta. ¿Por qué? Porque el rango de vista, si se acuerdan el día de ayer, solamente lo hemos colocado a 50 centímetros. Por motivos para poder visualizar ese elemento, lo vamos a ubicar a 1,20 m. Entonces ahí sí podemos visualizar este elemento, ¿no? Entonces yo me voy nuevamente a lo que es el muro, y ahorita si lo dibujo al eje del muro, como ustedes pueden ver, se me dibuja desde el eje del cimiento corrido, pero en este caso yo voy a dibujarlo desde la cara de acabado exterior. Así quiere decir que me va a tomar desde la cara exterior, que es lo más óptimo para poder dibujar, ¿no es así? Entonces yo tengo a este lado, tengo lo que es mi cimiento corrido de 60, y también tengo mi cimiento corrido por este lado de 60 centímetros. Luego también tengo otro cimiento corrido, lo voy a editar el tipo nuevamente, lo voy a duplicar, le voy a poner cimiento corrido 0.50, le voy a dar en aceptar y voy a editar su grosor de 0.50, le doy en aceptar, ¿no? Y nuevamente voy a seguir dibujando lo que vendría a ser mi cimiento corrido en esta parte de acá. Entonces voy a dibujar de este extremo a este extremo, y luego voy a dibujar de este extremo a este extremo. Bueno, entonces si yo lo veo una vista 3D, entonces vamos a seleccionar los cimientos y vamos a decirle que el desfase de base es de 1.10, ¿no es así? Le voy a decir, voy a seleccionar nuevamente porque salí de sus propiedades, le voy a decir que no sea no conectada y que su desfase de base sea de 1.10. entonces ahí sí podemos ver que nuestro cimiento corrido ya se puso o se ubicó en la posición correcta, ¿no? Y como ustedes pueden ver, también estas líneas celestes también vienen a ser las cargas para su cálculo estructural. Entonces acá podemos ver que ya se nos muestra el cimiento corrido. Entonces lo que vamos a ahorita, para poder hacer una visualización mejor de los elementos, lo que vamos a proceder es vamos a crear lo que es nuestra columna. Lo que es nuestra columna, como es una columna rectangular, no vamos a tener mayor dificultades, solamente nos vamos a ir a lo que es estructura, empilar, y ya se viene cargado por defecto estas columnas, ¿no? Entonces yo voy a ir a mi plano, es la columna 1, y la columna 1 es de 0.23 por 0.40. entonces es de 0.23 por 0.40. voy en editor de tipos y le voy a decir que me duplique, y le voy a poner columna 1 de 0.23 por 0.40 metros. Voy a darle en aceptar. Luego me voy a ir a lo que viene a ser las dimensiones. Si ustedes le pueden ver acá, esto viene a ser lo que es la altura, o sea, esto de acá viene a ser .40 y esto vendría a ser .23.
Vamos a darle en aceptar y ya tenemos ubicada nuestra columna. Pero nosotros vamos a decirle que nuestra columna no se ubique por profundidad, porque si le decimos por profundidad, ustedes pueden ver acá en lo que es las propiedades, no está conectada y nos va a crear por defecto una columna de 2,5 metros. Entonces, si yo le pongo en altura, yo le digo que me conecte desde el nivel de fondo de cimentación hasta lo que viene a ser a nuestro nivel de viga tímpano, ¿no? Entonces yo voy a colocar mi columna así, lo voy a colocar por este momento de esa manera y lo voy a ubicar con el comando AL. Si yo presiono el comando AL es para alinear. Entonces yo puedo seleccionar la línea y selecciono cómo quiero que se me alinee. Entonces se me alinea. Esta es la manera más segura de poder alinear los elementos. Si nosotros queremos encontrarle dentro de lo que es nuestra pestaña de nuestros elementos, nos vamos a lo que es modificar y el comando AL, que viene a ser esto de acá, alinear, lo seleccionamos y nos alineamos a este elemento. También les sugiero que trabajen en líneas finas para que no haya errores posteriormente. Entonces yo me voy a ubicar en esta parte de acá y voy a ver que mi columna está ubicada. Voy a ponerle en estructura alámbrica, por así decirlo. Ustedes se pueden dar cuenta que mi columna, que viene a ser esta, está ubicada está ubicada desde el solado, pero yo le voy a dar un desfase de 0.10 a mi columna para que inicie desde lo que viene a ser la parte de la zapata, ¿no? Entonces yo ya tengo lo que es mi columna ubicada y ahora lo que voy a hacer es voy a copiar esta columna. Recuérdense también que el día de ayer yo les dije que lo que les dije, que les comenté, lo que no se podrían copiar las columnas es cuando nosotros, por ejemplo, ahorita les voy a decir, nos vamos a estructura y creamos un componente modelado en sitio, que viene a ser este componente, que vendrían a ser componentes, como lo dice acá, ¿no? Lo que es componente modelado en sitio es el componente que solo existe en el contexto del proyecto actual y no se puede cargar en otros proyectos. Eso quiere decir que son elementos los cuales solamente son especiales y solo van a estar cargados en el proyecto que nosotros estemos trabajando. Pero en cambio los componentes, por ejemplo, de las columnas, los que vienen a ser estas familias, o lo que nosotros cargáramos por defecto dentro de lo que es la librería de familias, por ejemplo en este caso voy en pilares estructurales. Si yo quisiera cargar un pilar estructural de hormigón y de forma circular, si yo lo cargaría, entonces esto vendría a ser un componente de familia, más no sería un componente modelado en sitio. Entonces estos elementos sí pueden ser copiados de manera normal, porque van a adquirir todas sus propiedades tanto en acero como en concreto. Entonces, una vez hecho esa aclaración, yo tengo estos elementos y yo voy a colocarlos, voy a copiarlos, voy a seleccionar múltiple y los voy a copiar en cada uno de mis ejes, ¿no? Muy bien.
Entonces este elemento también de acá lo voy a copiar. Y luego voy a seleccionar estos tres elementos, o estos cuatro elementos, y lo voy a reflejar con el comando, ¿no? Reflejar mediante seleccionar eje. También se puede reflejar dibujando un eje, ¿no? En este caso, como tenemos este eje de acá, que es la parte céntrica del proyecto, lo voy a reflejar y lo voy a visualizar de esta manera, ¿no? Entonces nosotros, como pueden ver, ya hemos creado lo que vienen a ser nuestras columnas, ya hemos creado lo que viene a ser nuestro cimiento, y nosotros tendríamos que crear lo que viene a ser nuestra viga de cimentación. Ahora, también hay que tener en cuenta en esta parte que nuestro cimiento corrido siempre tiene que ir hasta nuestra columna. Eso quiere decir que estos elementos vamos a tener que extenderlos así, lo vamos a unir. Por el tema de gráficos no se preocupen, porque como ahorita lo hemos colocado el tema de del rango de vista solamente hasta 1,20 m, ustedes se pueden dar cuenta, si aplicamos un poquito de geometría descriptiva, entonces nosotros tenemos 1,70 m ahorita, lo que es la parte, ¿no? Es lo que es el rango de vista. Quiero que lo tengan muy en claro, porque si no se van a perder en el momento de las clases, ¿no? Hay que tener muy en claro que ahorita nuestro rango de vista, por así decirlo, en nuestro primer nivel, en nuestro nivel de fondo de cimentación, es de 1,20 m, ¿no es así? Entonces, si nosotros vamos a anotar, y por ejemplo anotamos una línea de detalle, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, si acá le ponemos nosotros 1,20, entonces el nivel de corte está pasando por lo que vendría a ser nuestro cimiento corrido, ¿no es así? Entonces, como está pasando por nuestro cimiento corrido, cuando nosotros visualizamos nuestra planta, ustedes saben que líneas proyectadas, tanto en la parte inferior como en la parte superior, se ven como punteadas. Entonces, acá se está notando de manera punteada lo que vendría a ser la columna. Es por esa razón la que se nota la columna así. Pero no hay que tener ningún tipo de problema, porque esto se soluciona solamente con el rango de vista y lo que nosotros vamos a querer mostrar en el proyecto. Entonces, nosotros teniendo lo que son las columnas, entonces nos vamos a un alzado sur, tenemos lo que es nuestro solado, tenemos lo que viene a ser nuestra zapata, y tenemos lo que viene a ser nuestro cimiento corrido. Entonces, creo que está viendo un tema de los solados. Se han copiado doble vez. Voy a eliminarlos. Seguramente al seleccionar algo se copió. Entonces tenemos el solado. Vamos a acotarlo. Vamos a decirlo, ¿no?
que de acá tiene 10 centímetros, de acá tiene 60 centímetros, de acá tiene 40 centímetros, y en esta parte de acá tenemos 60 centímetros. ¿No es así? Entonces, si nosotros revisamos nuestro plano, entonces nos dice que la viga de cimentación está por encima de nuestro cimiento corrido, ¿no? Bueno, tenemos este plano de acá, el cimiento corrido, que vendría a ser, ¿no?, 60, hasta acá vendría a ser 1,70 m al nivel de terreno natural. Pero nuestros cortes acá nos indica que sobre nuestro cimiento corrido está nuestra viga de cimentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces ha habido un error de dibujo, porque nuestra viga, estando por encima de nuestra viga de cimentación, está a nuestro nivel, llega a nuestro nivel de terreno natural, o sea, hasta este nivel. Y si nosotros lo proyectamos en el, o lo ponemos en el modelado, entonces nuestra viga de cimentación va a pasar por encima, o sea, va a tener que estar en esta parte de acá, nuestra viga de cimentación. Entonces, lo que acá ha ocurrido seguramente es que ha habido un error de dibujo, pero yo creo que lo más correcto es esto de acá, porque sobre el cimiento corrido es lo que va la viga de cimentación, y sobre la viga de cimentación lo que se arma posteriormente es lo que viene a ser el sobrecimiento. Entonces, si nosotros tomamos esa referencia, tomamos 60 más 60 es 1,20 m, más lo que viene a ser la zapata sería 1,80 m, más lo que vendría a ser el solado, tendríamos un desfase de 1,90 m, ¿no es así? Pero acá la altura que nos brinda el proyecto es de 1,70 m. Entonces acá ha habido un error, ¿no?, de dibujo. Seguramente el que lo dibujó cometió ese error, pero acá estamos para solucionar estos errores. Entonces nosotros nos vamos al plano, entonces le decimos que el desfase de esto sea a menos 1,90. Ustedes se van a poder dar cuenta que ya todos los elementos vamos a seleccionar estos elementos y vamos a decirle seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista. Voy a seleccionarlo esto de acá y su desfase va a ser 0,10. Vamos a ver acá. Lo que pasa acá, lo que está haciendo ahorita el programa es, como nosotros ya le asignamos un nivel a lo que viene a ser nuestras zapatas, entonces no nos permite hacer lo que viene a ser nos está tomando como nivel el fondo de cimentación, y un desfase de altura de esto vendría a ser, si le ponemos 0,70, nos dice, ¿no?, una cimentación estructural enlazada se moverá a la parte inferior del pilar, dice, ¿no? Entonces lo que está haciendo el programa ahorita es, como ya está anclada esta zapata, entonces no nos está permitiendo hacer ese movimiento, por así decirlo, ¿no? Si nosotros seleccionamos a ver todos los ejemplares, ahí está,
vamos a decirlo que ponga un desfase de 0.70. No nos va a permitir porque ya está anclado a un nivel y ya está anclado a un pilar estructural. Entonces, si seleccionamos los pilares, al seleccionar los pilares, estos están al nivel de fondo de cimentación, pero vamos a darle un desfase de 0.10. no, lo mismo nos dice, una cimentación estructural enlazada se moverá a la parte inferior del pilar. Entonces nos vamos a una vista sur y ahí podemos ver que ya se nos al mover el pilar se nos ha solucionado ese inconveniente. ¿Por qué? Porque el programa está tomando como elemento principal a lo que viene a ser el pilar estructural, y el programa también está reconociendo que un pilar estructural siempre tiene que estar anclado a lo que viene a ser una zapata, o lo que viene a ser en este caso tiene que ser una cimentación estructural aislada. No es por eso que si nosotros queremos moverlo de manera independiente esta parte de acá, entonces no vamos a poder, porque lo que tenemos que configurar va a tener que ser nuestras columnas, ¿no es así? Entonces nosotros tenemos esta parte de acá, y tenemos nos vamos a una vista sur. Voy a eliminarlo por mientras eso, y lo que tenemos que hacer ahorita es ver lo que es nuestro cimiento corrido. Nuestro cimiento corrido debería estar a 70 centímetros por encima de nuestro nivel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 10 centímetros más 60 es 0.70. Vamos a darle 0.70 y nuestro cimiento corrido va a tener que ser de esa manera, ¿no? 0.70, y esta parte de acá también va a tener que ser 0.70. Entonces nos vamos a nuestro elemento y ya tenemos nuestro cimiento corrido, y encima de ese cimiento corrido recién viene lo que es nuestra viga de cimentación. Entonces si nosotros ahorita ya medimos, entonces ya tenemos los 60 centímetros que nos hacía falta para nuestra viga de cimentación. Entonces ahora sí estamos trabajando con el nivel de fondo de cimentación correcto para nuestro proyecto. Ahora, para crear lo que es nuestro nivel de fondo de cimentación, por ejemplo, me voy a ir a un nivel de terreno natural, escalón en 50, le voy a poner colores coherentes, voy a editar el rango de vista, le voy a decir que el nivel de asociado sea 0, y nosotros en nuestro nivel de terreno natural lo que tenemos que observar solamente va a tener que ser nuestras columnas, y va a tener que ser nuestra columna confinada y nuestras columnetas, ¿no? Por eso que es que le cambié el rango de vista en esa parte de acá. Entonces esto también voy a copiar este elemento para el elemento que me hacía falta, ¿no? Entonces yo, para crear una viga de cimentación, lo puedo crear de dos maneras. Uno que puede ser mediante el muro del cimiento corrido, o otro también que viene a ser mediante una viga, ¿no? Entonces si yo me voy a viga, yo también voy a tener cargada lo que son nuestras vigas ya por defecto. Voy a entrar en esta parte de acá y voy a editar mi primera viga, ¿no? Lo voy a duplicar
y yo voy a tener una viga de cimentación 0,1 que vendría a ser mi viga de cimentación 0,1 es de 15 por 60 y la viga de cimentación 0,2 es de 23 por 60. Voy a tener nuevamente acá es mi viga de cimentación 0,1 es de 0,15 por 0,60 metros. Le voy a dar en aceptar. H viene a ser el peralte, es 0,60 y esto viene a ser 0,15. Le voy a dar en aceptar. Nuevamente me voy a ir al editor de tipos, voy a duplicarlo, voy a crear la viga de cimentación 0,2 que viene a ser de 0,23 por 0,60. Le voy a dar en aceptar y nuevamente me voy a ir a duplicarlo y va a ser la viga de cimentación 0,3 de 0,15 por 0,60. Estas dimensiones lo mantengo igual. Ahora sí, ya tengo mis tres vigas de cimentación listas para poder ser dibujadas. La viga de cimentación 1, nuestra viga de cimentación 1 de 15 por 60 está en este extremo, ¿no? En el eje A y en el eje C. La viga de cimentación 0,2 está en los ejes 1 y 4. Entonces voy a crear mi viga de cimentación en esta parte de acá, y en esta parte hay que tener en la parte de vigas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al nosotros crear una viga, nosotros lo vamos a crear se va a crear a partir del nivel que nosotros estemos trabajando. Entonces, para nosotros poder crearlo de la manera adecuada, entonces vamos a tener que irnos a trabajar al nivel de terreno natural. ¿Por qué? Porque las vigas se crean del nivel que nosotros estamos creando hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, si nos vamos a un elevación sur, eso va a querer decir, si nosotros creamos la viga en el nivel de terreno natural, en este caso de acá, entonces la viga se nos va a crear hacia abajo. Si nosotros crearíamos la viga en el nivel de fondo de cimentación, entonces la viga nos crearía en la parte de abajo, o sea, para esta parte de acá. Entonces tendríamos que darle un desfase a la viga de cimentación, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que estar cambiando en cada momento lo que es las propiedades de la creación, pero nosotros podemos crearlos directamente en el nivel de terreno natural. Entonces acá vamos a decirle que me cree una viga. Como yo le he puesto en 0 ahorita lo que es el rango de vista, entonces no me va a permitir ver. Voy a cambiar el rango de vista. El nivel asociado es el nivel de terreno natural, que está a 30 centímetros. La parte superior solamente está hasta 60 centímetros. Y lo que viene a ser el nivel asociado en la parte inferior es el nivel de terreno natural. Y le vamos a dar un desfase, por así decirlo, de menos 0,50 y menos 0,50. Vamos a dar así en aplicar y en aceptar para poder visualizar cuando nosotros creamos nuestra viga. Ahora, para crear nuestra viga también hay que tener en cuenta todo lo que son las propiedades. ¿Por qué? ¿Qué es la justificación YZ? Entonces quiere decir que la viga va a ser creada de manera uniforme, o sea, de manera recta. Y en la parte de justificación de Y, si le ponemos en origen, vamos a poder darnos cuenta, por ejemplo, si nosotros lo ponemos acá, por así decirlo, un ejemplo, van a poder darse cuenta que la viga ha sido creada desde la parte central, porque este es el origen cuando la familia ha sido creada. Pero esto puede variar. Por ejemplo, si yo le pongo la justificación en Y, ¿no? En el origen, yo le puedo decir que sea en la izquierda, en esta parte de acá, o le puedo decir que sea a la derecha, en esta parte de acá. Entonces, va a depender nosotros cómo creemos nuestra viga, pero no va a ser ningún inconveniente. Por ejemplo,
Yo ahorita voy a ir a viga, voy a crear la viga de cimentación, voy a crearlo de este punto a este punto. Yo le he puesto que esté en el eje, pero lo puedo cambiar en justificación en Y, le pongo en la izquierda y la creo, ¿no? Entonces nuevamente me voy a viga, nuevamente creo la viga y le digo que su justificación sea hacia la izquierda. Entonces ustedes, si nos vamos a una vista 3D, entonces ustedes se pueden ir dando cuenta que la viga ya ha sido creada, ¿no? Como les dije, no hubo la necesidad de poner un desfase, ya que la viga se crea de esta manera, ¿no? Se crea desde el nivel que estamos creando hacia la parte de abajo, y como la altura del peralte es de 60 centímetros, entonces nos está cabiendo con las medidas exactas para lo que viene a ser, para que pueda recibir nuestro sobrecimiento. Entonces voy a crear nuevamente en esta parte de acá, voy a crear una viga de cimentación, la 02. Voy a decirle en esta parte que sí me ponga a la izquierda para no estar cambiando. Entonces, por ejemplo, lo voy a crear en esta parte de acá y la voy a crear en esta parte de acá. Entonces ya tengo, por así decirlo, voy a ir a una vista 3D. Como les dije, ¿no? Como son elementos estructurales, por ejemplo, ahora si nos vayamos a un modelo analítico, ustedes van a ir se pueden ir dando cuenta cómo va tomando la forma para lo que viene a ser un cálculo estructural. Ahora nosotros, esto de acá, este modelado que nosotros desarrollemos, si el ingeniero estructural o el ingeniero civil que está a cargo de la obra maneja el software del robot estructural, nosotros fácilmente podemos exportar este archivo o darle el archivo, y él lo puede importar al robot estructural y fácilmente podría hacer su cálculo de cargas, ¿no? Para lo que viene a ser el dimensionamiento de cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, ver si está pasando su cálculo de acuerdo al estudio de mecánica de suelos que se ha realizado, ¿no? Como ustedes pueden ver, la viga de cimentación tiene su carga, lo que son las columnas tienen sus cargas, y lo que viene a ser la parte del cimiento corrido también tiene lo que son sus cargas, ¿no? Y así ustedes se van a poder dando cuenta cuando pongamos nuestras vigas peraltadas, las secundarias, se va creando todo un conjunto de cargas para que el ingeniero estructural pueda realizar sus cálculos. Entonces nuevamente nos vamos a una vista 3D y vamos a ir filtrando los elementos. Por ejemplo, yo ahorita a lo que es a la viga de cimentación le voy a decir que su material estructural lo voy a duplicar y le voy a poner viga de cimentación, y le voy a decir que su color sea, por así decirlo, sea de un color rojo. Aceptar, aplicar y aceptar. Entonces a estos tres elementos también le voy a decir que su material sea viga de cimentación. Entonces nosotros ya vamos a ir filtrando por medio de nuestras capas para poder ir reconociendo de manera más concreta cada uno de nuestros elementos. Entonces, muchachos, esto es todo por la clase de hoy. Voy a adentrar a sala para algunas preguntas o dudas que tuvieran con respecto a lo que es la clase del día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias.